Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Al día siguiente, Hiyuu estaba enojado, había tenido sexo con Shinobu, le había sido infiel a Mitsuri, pero no porque quisiera, sino porque Shinobu le tendió una trampa. Esto no debió pasar, murmuró finalmente. Su voz era baja, como si temiera decirlo en voz alta y que el mundo lo juzgara. Shinobu estaba recostada tras él, envuelta en una manta, con el rostro entre sombras. Lo observó con una mezcla de remordimiento y ternura triste. No fue mi intención hacerte daño, Hiyuu. Solo quería que sintieras algo por mí aunque fuera solo una vez. Él se puso de pie bruscamente. Caminó hacia la ventana y abrió el panel de madera. El aire fresco golpeó su rostro y le despeinó el cabello. Cerró los ojos un segundo, intentando calmar el volcán que le rugía en el pecho. ¿Y lo lograste? ¿Eso era lo que querías? ¿Que te odiara más de lo que ya te odio? Shinobu bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa no apareció como una máscara. Solo había tristeza. No fue amor lo que buscabas, continuó él, sin girarse. Fue redención. Y usaste el peor camino para buscarla. Hiyuu, yo te quise. Tal vez aún lo hago. Pero era demasiado tarde, ¿verdad? Él no respondió. Solo miró al cielo, donde el sol seguía ascendiendo lentamente. En su mente solo podía ver el rostro de Mitsuri. Su risa. Su ternura. La forma en que lo había abrazado sin condiciones. Y ahora, el peso del error que acababa de cometer lo estaba aplastando como una losa sobre el pecho. Tengo que decírselo. Shinobu alzó la mirada con espanto. ¿Vas a contarle a Mitsuri? Sí. No me interesa si me odia. No merezco que me mire igual que antes. Pero no le mentiré. Ella se tapó con la manta hasta el cuello. No dijo más. Sabía que lo había perdido por completo. Que lo poco que quedaba de confianza entre ellos se había convertido en cenizas durante esa noche. Hiyuu caminó hacia la puerta. Nunca más te acerques a mí. Nunca más. Él salió del lugar y se dirigió a su finca, donde Mitsuri estaba y debía decirle esto, no podía ocultárselo, si lo llegara a odiar lo aceptaría. La finca estaba tranquila cuando llegó. Las mariposas revoloteaban sobre los arbustos, y un aroma a pan recién hecho flotaba en el aire. El sol de la mañana bañaba el jardín en una luz cálida, como si el mundo ignorara por completo el conflicto que lo consumía por dentro. Al cruzar la entrada principal, lo recibió la figura que más temía enfrentar en ese momento. Mitsuri. Estaba sentada en el pasillo, con las piernas cruzadas y una canasta de frutas a un lado. Al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. Hiyuu. Estaba empezando a preocuparme, ¿todo salió bien con la misión? Su voz era dulce, limpia, tan distinta a todo lo que él había experimentado en las últimas horas. Esa calidez solo hizo que su estómago se revolviera más. No podía mirarla a los ojos. Mitsuri, tenemos que hablar, dijo, sin adornos, con un tono que le heló la sangre. Ella dejó la canasta a un lado, poniéndose de pie lentamente. La sonrisa en su rostro se desvaneció con lentitud, como si pudiera presentir lo que se venía. ¿Qué pasa? Hiyuu bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, dudó. El silencio entre ambos era tenso, pesado, insoportable. Yo, te fallé. Mitsuri frunció el ceño, dando un paso hacia él. ¿Qué quieres decir con eso? Él levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban cargados de culpa. Shinobu me tendió una trampa. Puso algo en mi bebida. Algo que alteró mi juicio. Intenté resistirme pero fallé. Te fui infiel. El rostro de Mitsuri palideció. Fue como si toda la calidez de su cuerpo hubiera salido por completo en ese instante. No dijo nada. No lloró. No gritó. Solo lo miró fijamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciendo que ella te manipuló? Preguntó, con la voz quebrada, tratando de entender. ¿Lo que querías hacerlo? No lo quería. No deseaba eso. No siento nada por ella, lo sabes. Fue una traición a mí mismo, a ti, a todo lo que me has dado. Pero no quiero ocultártelo. Prefiero que me odies a vivir en una mentira. El silencio volvió a colarse entre ellos. Mitsuri apretó los puños, sus labios temblaban.
Finalmente habló, pero con voz suave. Gracias por decírmelo. No te puedo odiar, porque sé que tú no eres así, además, eres demasiado tímido para empezar un acto así. Hiyuu, ¿no me odias entonces? No, Hiyuu no te odio, respondió con una leve sonrisa quebrada, mientras 2 lágrimas silenciosas resbalaban por sus mejillas. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría odiar a quien me enseñó que incluso los corazones más heridos pueden volver a latir con amor? Hiyuu tragó saliva. Su expresión, normalmente inexpresiva, se tensó. Le dolía verla así. Le dolía verla contener ese llanto, tratando de ser fuerte por él, incluso ahora. Se sintió más pequeño que nunca. Te fallé, dijo con la voz baja, cargada de culpa. No hay excusa. Ni para lo que pasó, ni para no poder detenerlo. Me dejé vencer por algo que no debió pasar, y aunque no lo inicié fui parte de ello. Y eso me destruye. Mitsuri se levantó del asiento y caminó hacia él, con pasos lentos. No había rabia en sus ojos. No había gritos. Solo ese dolor que compartían ambos, ese nudo en el alma que los hacía humanos. Yo sé que no lo buscaste, susurró ella mientras alzaba la mano y con suavidad acariciaba su mejilla. Conozco tu alma, Hiyuu. He estado lo bastante cerca como para entender que eres de los pocos que preferirían morir antes que traicionar lo que aman. Él cerró los ojos ante su toque, apretando los puños con fuerza. Si quieres irte lo entenderé. Si decides que no puedes perdonarme, también lo aceptaré. Pero no quiero mentirte. Yo aún te amo, Mitsuri. Más que nunca. Aun cuando siento que no merezco ni tu perdón, ni tu presencia. Mitsuri bajó la mano lentamente y se quedó en silencio unos segundos. El viento entraba por la ventana de la finca, agitando con suavidad las cortinas, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. No voy a dejarte, dijo finalmente, con voz firme. Y no es porque me haga la fuerte o porque me conforme con menos. Es porque sé que amar no es solo estar en los días felices. Es atravesar lo peor, tomar la mano del otro y elegir quedarte. Hiyuu abrió los ojos con lentitud. Ella se veía tan hermosa ahí, con el corazón expuesto, con lágrimas aún brillando en sus mejillas, pero con la determinación de un alma que había elegido amar por completo, incluso en medio del dolor. Yo también elegí quedarme contigo, Tomioka Hiyuu. Ya pronto me las arreglaré con Shinobu por haberle puesto la mano encima a lo que es mío. Hiyuu, ¿tuyo? ¿Soy tuyo? Mitsuri lo tomó del cuello de su uniforme, y lo jaló, para luego besarlo apasionadamente. Hiyuu se quedó paralizado. Al separarse, Mitsuri sonrió. ¿Ya se te quitó el sabor venenoso de los labios de Shinobu? Repitió ella, con un tono más suave, más humano. No había veneno en sus palabras, solo una profunda necesidad de saber si él seguía allí con ella por amor. Hiyuu bajó la mirada, con los labios aún húmedos. Sintió que todo lo que quería decir estaba atorado en su garganta, como si las emociones, el remordimiento, la culpa y también la ternura, se apretujaran para salir todas al mismo tiempo. No fue real, nada de lo que pasó fue mío. Me arrebataron el juicio. Me drogaron. Pero este beso, tu beso, me devolvió a mí mismo. Mitsuri parpadeó, sorprendida. Se llevó una mano al pecho, apretando su uniforme cerca del corazón. ¿Entonces estás aquí conmigo? ¿De verdad lo estás? Hiyuu la miró directamente a los ojos por primera vez en lo que parecía una eternidad. Y asintió. Lo estoy. No merezco tu perdón tan rápido. Pero no quiero que lo dudes ni un segundo. Te amo, Mitsuri. Fui débil, no por deseo, sino por no haber sospechado. Pero lo que siento por ti es más fuerte que todo eso. Ella soltó el aire que había contenido con un leve sollozo, y sin esperar más, lo envolvió en sus brazos, abrazándolo con fuerza, como si quisiera protegerlo de todos los fantasmas del pasado. No te soltaré. No dejaré que nadie más te use o te lastime. Ya has sufrido demasiado. Hiyuu apoyó su frente en el hombro de ella, cerrando los ojos. Gracias por no rendirte conmigo. Jamás lo haré. Porque eres mío. No como posesión, sino porque nuestros corazones eligieron el mismo camino. Y si tú vuelves a caer, yo seré la que te levante. Hiyuu sonrió y la abrazó. En eso Sakura saltó sobre la cabeza de Hiyuu. Mitsuri. Ah, Sakura, no asustes a Hiyuu. Hiyuu la tomó entre las manos, bajándola con cuidado mientras la miraba. La gata ronroneaba fuerte, frotando su rostro contra el cuello de su dueño como si reclamara su atención después de tantas emociones humanas que no comprendía. «¡Qué gatita tan traviesa!», murmuró Hiyuu mientras le acariciaba detrás de las orejas, el gesto relajando la tensión que aún quedaba en su pecho.
Sakura soltó un maullido bajo, como si estuviera diciendo ya está bien. Todo está bien. Ahora se acomodó en sus brazos y cerró los ojos, completamente confiada. Mitsuri los observaba con una expresión llena de ternura. Se acercó un poco más y apoyó su cabeza en el hombro de Hiyu, mirando también a la gata. Parece que ella también te perdonó, bromeó, en voz baja. ¿Ah, sí? Respondió Hiyu, manteniendo la vista en Sakura mientras la acariciaba. Supongo que eso significa que puedo quedarme. Ya te lo dije, ¿no? Mitsuri levantó la mirada. Eres mío. Y yo soy tuya. No dejaré que una sombra se interponga entre nosotros. Hiyu asintió con lentitud, mientras su corazón finalmente encontraba paz. Lo que había sucedido no podía deshacerse, pero en el calor de esa habitación, con Mitsuri a su lado y Sakura ronroneando en sus brazos, comprendía que había un camino para sanar. Quiero hacer las cosas bien, murmuró. ¿Lo estás haciendo?, respondió ella enseguida. Diciéndome la verdad, volviendo a casa empezando de nuevo. Estoy orgullosa de ti, Hiyu. Mitsuri lo abrazó. Hiyu le acarició el cabello. Sabes, amo el color de tu cabello. Mitsuri alzó la vista, sus mejillas encendidas como cerezos en flor. ¿De verdad?, preguntó con una sonrisa tímida, aunque los ojos le brillaban con una emoción sincera. A veces me preguntaba si era demasiado llamativo. Hiyu negó con la cabeza, despacio, como si cada palabra estuviera cuidadosamente colocada en su pecho. Es único. Como tú. Me recuerda a las cosas dulces que no sabía que necesitaba hasta que las tuve frente a mí. Ella dejó escapar una risa entre dientes, cálida, encantadora, y volvió a apoyarse contra él, abrazándolo con fuerza. Sabes, siempre soñé que alguien me dijera algo así, confesó, escondiendo el rostro en su aori. Que me viera por lo que soy, no solo por cómo me veo. Hiyu bajó la mirada y la besó en la coronilla con suavidad. Tú haces que incluso un hombre roto como yo quiera volver a estar completo. El silencio se acomodó entre ellos por unos segundos, pero no era incómodo. Era un silencio pleno, como si los latidos de sus corazones hablaran por encima de las palabras. Sakura, la pequeña gata de Mitsuri, se acomodó sobre el regazo de ambos, ronroneando con fuerza. Hiyu la acarició con la misma delicadeza con la que tocaba a Mitsuri, como si todo lo que le importara estuviera ahora en ese pequeño rincón de paz. ¿Sabes qué más amo de ti?, dijo Mitsuri de pronto, girando el rostro para mirarlo directo a los ojos. ¿Qué? Que estás aprendiendo a hablar. No con todos, solo conmigo. Eso me basta. Hiyu sonrió apenas, esa sonrisa sutil que apenas curvaba sus labios, pero que en él significaba más que 1000 palabras. Siempre he tenido miedo de decir lo que siento, pero contigo, lo intento. Porque tú me haces querer ser alguien mejor. Ella lo apretó un poco más, como si quisiera fundirse en él. Entonces hazlo, susurró. Quédate. Aprende. Cáete, y levántate conmigo. Porque yo no pienso soltar tu mano, Hiyu Tomioka. Nunca más. Hiyu sonrió. Al día siguiente, Hiyu despertó pero no miró a Mitsuri. En su lugar había una nota. Disculpa si no desperté contigo, estoy de camino para poner a Shinobu nuevamente en su lugar. Te dejé tu desayuno en la cocina. Hiyu suspiró, sabía que esto pasaría. Se dirigió a la cocina, donde vio como la mesa estaba llena de comida que casi no había lugar. Hiyu, exageraste un poco, dijo para sí mismo. Con Mitsuri. Había llegado a la finca mariposa, tenía que controlarse para no matar a Shinobu a golpes. Un par de asistentes de la finca la vieron y se detuvieron al instante. El aura que irradiaba era intensa. ¿Está Shinobu aquí?, preguntó con voz suave, pero cargada de una energía contenida. Las chicas asintieron en silencio, sin atreverse a interponerse. Mitsuri caminó directo hacia el corredor este, donde sabía que Shinobu acostumbraba a leer después de desayunar. La encontró sentada bajo un alero, hojeando un libro con serenidad, como si nada hubiera ocurrido. Shinobu levantó la vista con su característica sonrisa, aunque sus ojos, agudos, brillantes, sabios, no tardaron en captar la razón de la visita. Oh. Mitsuri. Qué gusto tan temprano. Mitsuri no respondió de inmediato. La miró con seriedad, con el rostro sereno pero endurecido por la determinación. Finalmente habló. No estoy aquí por cortesía. Sabes muy bien por qué vine. Shinobu cerró el libro con elegancia, dejándolo a un lado. Lo supuse, dijo suavemente, aunque no bajó la mirada. ¿Hiyu te lo contó? Lo hizo. Todo. Un largo silencio se instaló entre ambas. El aire parecía inmóvil. Incluso los pájaros del jardín callaron. Mitsuri la cacheteó. No puedo creer hasta dónde has caído.
dijo Mitsuri con una voz baja pero cargada de una furia contenida, como lava que ruge bajo tierra sin encontrar aún una grieta por donde estallar. Shinobu lentamente volvió la cara hacia ella. Tenía la mejilla enrojecida, marcada por los dedos de quien una vez fue su aliada, su hermana en la batalla, su amiga. Y sin embargo, no protestó. No se defendió. Perdóname Mitsuri, pero no pude contenerme, tenía que hacerlo. Mitsuri, obligándolo a tener relaciones contigo. La interrumpió Mitsuri, su voz quebrándose entre la indignación y el horror. ¿Eso es lo que no pudiste contener? ¿Eso tenías que hacerlo? ¿Qué esperabas lograr con eso, Shinobu? ¿Que te amara? ¿Que, por piedad o confusión, se aferrara a ti como consuelo? Jamás. No después de lo que le hiciste. Nunca te amará así. Nunca. Cada palabra golpeaba con la precisión de una espada. Shinobu cerró los ojos. Las lágrimas finalmente escaparon, deslizándose silenciosas por su mejilla. No eran lágrimas teatrales. Eran las de alguien que se ha roto desde adentro y que no busca consuelo, sino castigo. No esperaba su amor. Ya no. Solo, su voz temblaba, insegura, como si caminara por el borde de un abismo emocional. Solo quería sentir, aunque fuera por un instante, que aún era parte de su mundo. Que no me había vuelto invisible a sus ojos. Le robaste su derecho a elegir, Shinobu. Gritó Mitsuri, furiosa, dando un paso adelante, acortando la distancia entre ambas como si quisiera volver a abofetearla. Lo atrapaste cuando estaba vulnerable, Shinobu. Yo solo quería reparar el daño que le hice, dijo con voz baja, casi temblorosa, como si cada palabra fuera una súplica no por perdón, sino por entendimiento. Mitsuri buzó. Su ceño fruncido, su mandíbula tensa, y la forma en que apretaba los puños, hablaban de una decepción que calaba más hondo que el simple enojo. ¿Repararlo? Repitió, con un tono que rozaba la incredulidad. Obligándolo a tener relaciones contigo en contra de su voluntad. Vaya manera de demostrarle tu arrepentimiento, Shinobu. El nombre fue pronunciado con dureza, como si ya no perteneciera a la mujer que alguna vez fue su amiga. Como si ahora solo fuera una máscara rota, un reflejo de alguien que traicionó sus propios valores. Solo te diré esto. Prosiguió Mitsuri con voz firme, como una sentencia. Aléjate de él. No te acerques, no lo busques, no intentes enmendar nada. Hiyuu ya ha sufrido suficiente. Y lo sabes. Lo sabes también que te duele admitirlo. Porque él jamás se acostaría contigo por voluntad propia. No por lástima. No por deseo. No por amor. Nunca. Fue entonces que ocurrió. En un acto que la propia Mitsuri nunca habría creído posible en sí misma, dio un paso más, cerró la distancia entre ambas, y con una velocidad contenida por la furia y la traición, la tomó del cuello. No fue un estrangulamiento violento. Pero sí firme. Un agarre que hablaba no de venganza física, sino de impotencia, de desesperación, de profunda indignación moral. Mitsuri la sujetó con ambas manos, temblando. ¿Cómo pudiste? Su voz era apenas un rugido sofocado, cargado de lágrimas no derramadas. ¿Cómo alguien como tú, que ha visto tanto dolor, pudo infligirlo así? ¿Cómo tu corazón, antes tan lleno de propósito, se contaminó hasta este punto? Shinobu no forcejeó. No se defendió. No por resignación, sino porque sabía que lo merecía. Su mirada se perdió en el vacío, como si ya no estuviera ahí, como si se hubiera quebrado en mil partes y solo quedara el cascarón de lo que alguna vez fue una pilar. No supe detenerme, susurró con dificultad, más por la culpa que por el agarre en su garganta. No supe cómo amarlo sin destruirme. Y terminé destruyéndolo a él. Mitsuri aflojó lentamente la presión. Bajó las manos con torpeza, como si el peso de sus emociones le hubiera drenado toda su fuerza. Dio un paso atrás, llevándose las manos al pecho, respirando entrecortadamente. Su corazón latía con furia, pero también con tristeza. Una tristeza tan profunda que le nublaba la vista. No sabes lo que has hecho. Ni siquiera puedes medirlo todavía. Hiyuu confiaba en ti, aunque no te lo dijera. Él te respetaba, a su modo. Y ahora, no solo le robaste la paz, sino también la dignidad. Lo redujiste a algo que jamás debiste tocar sin su consentimiento. Shinobu cayó de rodillas. No lloraba. Estaba más allá del llanto. El rostro hundido en la sombra, la espalda curva como si llevara una montaña encima. ¿Y qué me queda ahora? ¿Cómo sigo viviendo con esto? Murmuró, sin esperar respuesta. Mitsuri la miró largo rato. Ya no había fuerza en su rostro. Solo decepción. Vive con ello. Cárgalo.
No busques redención rápida. No intentes limpiar tus culpas con actos grandilocuentes. Acepta el castigo más justo que existe. Vivir sabiendo lo que hiciste. Mitsuri se fue de ahí y dejó a Shinobu con la verdad. Con Sanemi e Iguro. TSS, no puedo creer que ese idiota haya logrado volverse tan fuerte, escupió Sanemi con desdén, entornando los ojos. ¿Derrotar a una luna superior él solo? ¡Qué broma! Y según palabras de Rengoku, estuvo a la par con ese demonio. Con Kokushibo, añadió Iguro con voz baja, como si todavía le costara procesarlo. No era una pelea para cualquiera. Ni siquiera para nosotros. ¿Qué tipo de entrenamiento hizo? Sanemi. TSH, no importa, pero ese idiota nos superó, odio admitirlo, enfrentarse a la tercera luna superior y ganarle. Iguro. ¿Qué, acaso te da envidia Shinasugawa? Sanemi se giró bruscamente hacia él, con los dientes apretados. No necesitó palabras para mostrar su molestia. Pero aún así, respondió, con veneno en la voz. ¿Cuándo dije que sintiera envidia? No le tengo celos. Solo no puedo digerir la idea de que ese maldito haya llegado tan lejos después de todo. ¿Y tú? Lo señaló con el mentón, su sonrisa ladeada cargada de provocación. ¿Tú eres el menos indicado para hablar de celos, Obanai? Ese idiota ya te ganó a Kanroji. El silencio que cayó fue espeso. La mención de Mitsuri era un filo que atravesaba directo el corazón de Iguro. Su puño se cerró con fuerza bajo la manga, pero no bajó la mirada. La sombra que cruzó sus ojos fue tan rápida como peligrosa. Ten cuidado con lo que dices, advirtió con voz gélida. No es algo que debas mencionar a la ligera. ¿Mentira dije? Retrucó Sanemi, encogiéndose de hombros. Desde que Hiyu regresó de aquella misión, herido pero triunfante, ella no ha dejado de mirar en su dirección. ¿No también lo vas a negar? Iguro mantuvo el rostro inexpresivo, pero su mandíbula se tensó. Él también lo había notado. Las veces que Mitsuri se preocupaba más de lo habitual por Hiyu, la forma en que se acercaba a él, en silencio, con una dulzura distinta. Una dulzura que antes solo le dedicaba a él. No lo culpo, dijo Sanemi, bajando el tono pero no la intención. Se volvió otra persona. Y lo peor es que no se lo debemos al esfuerzo sino al dolor. Nosotros lo rompimos. Le dimos forma. Nos odió, se odió y se hizo fuerte. Tan fuerte que hasta tú, con tu lengua bífida, no puedes negarlo. Iguro finalmente giró completamente hacia él. Su mirada estaba firme, penetrante. No. No lo niego. Pero no significa que lo respete. Tampoco yo. Puede que haya ganado la batalla pero no nuestro perdón. Pero dudo mucho que eso le importe. Con Hiyu. Después de comer la comida que le dejó Mitsuri, se puso a entrenar, por ningún motivo debía permitirse dejarse hacerse fuerte. Desenvainó lentamente. El sonido del metal al deslizarse era limpio, afilado, casi reverencial. Cerró los ojos un instante. Visualizó su respiración, controlándola con precisión. El aire llenó sus pulmones como si cada inhalación fuera parte de una coreografía interna. Respiración de agua. Forma primera. Golpe de la superficie. El movimiento fue rápido, pero calculado. Su cuerpo se deslizó con una fluidez casi inhumana, como si el suelo se diera bajo sus pies y el aire se partiera con su estela. El corte no era solo físico, era espiritual. Cada movimiento estaba cargado de propósito, de convicción. Hiyu no entrenaba para superar a sus compañeros. No entrenaba para demostrarle nada a nadie. Lo hacía porque comprendía una verdad que muy pocos aceptaban. La fuerza era la única forma de proteger sin depender de otros. Y él ya no quería ser una carga. Había sido humillado, rechazado, destruido por ellos. Por sus propios compañeros. Habían puesto a prueba su valor, su resistencia, su cordura. Shinobu con sus palabras crueles. Sanemi con su violencia. Iguro con su desprecio. Incluso Muichiro, tan joven, lo había tratado como si fuera prescindible. Pero no se había quebrado. No del todo. Había descendido al infierno del odio silencioso, al rincón más oscuro de su existencia y desde allí, había renacido. No por orgullo. No por venganza. Sino porque comprendió que solo él podía definirse a sí mismo. Nadie más. Mientras entrenaba, debía recordar cómo lograr controlar la marca del cazador, puesto que en su pelea contra Akasa logró mantenerla pero su cuerpo sufrió mucho al desactivarla. Horas después. Hiyu tomaba un descanso mientras muñecos de entrenamiento estaban cortados. Su precisión al atacar era demasiada. Hiyu. Bueno, tomaré un descanso. Mientras se tiraba al césped, alguien se acercó. Hola, Tomioka. ¿Qué haces en el suelo?
dijo Tengen Uzui, acercándose con ese tono despreocupado y brillante que también lo caracterizaba. Hiyuu no abrió los ojos de inmediato. Solo respondió con la calma que siempre lo envolvía. Tengen solo descansó. El sonido de pasos se acercó, firme pero elegante. Tengen se agachó junto a él, observando con curiosidad el estado del campo de entrenamiento. Ya veo por los restos, diría que no has descansado en horas. Su tono tenía una mezcla de reconocimiento y ligera preocupación, aunque ocultada tras una sonrisa burlona. Los muñecos parecen haber recibido una paliza de los dioses. Hiyuu se sentó lentamente, con movimientos medidos. A pesar del cansancio, su postura seguía siendo recta. Erguida. Disciplinada. Tenía que liberar tensión y practicar. ¿Liberar tensión? Tú sí que sabes elegir métodos extremos, respondió Tengen, cruzando los brazos. Aunque admito que tu estilo ha cambiado. Más preciso. Más elegante, incluso. Hiyuu no respondió de inmediato. Solo asintió. Su mirada se perdió unos segundos en el horizonte. La precisión llega cuando no puedes permitirte errar, murmuró. Tengen lo observó en silencio por unos segundos más, antes de suavizar su tono. Oye, ¿qué te parece si te invito unos tragos? Un poco de sake no le hace mal a nadie y creo que tú y yo tenemos tiempo sin charlar. Desde la última misión compartida, ¿no? Hiyuu alzó levemente las cejas. No era común en él aceptar invitaciones. Menos aún para beber. Pero había algo en la forma despreocupada, casi fraternal, en que Tengen lo decía que le hizo considerar la idea. No suelo beber mucho, admitió. No te estoy pidiendo que te embriagues, replicó Tengen con una sonrisa amplia. Solo un rato tranquilo. Conversamos, nos relajamos. A veces, incluso los pilares del agua necesitamos aflojar un poco los hombros. Hiyuu lo pensó por un momento. La verdad era que, desde la pelea con Akasa, había evitado casi todo tipo de interacción. Su vida se había reducido a entrenar, dormir lo justo, y repetir el ciclo. Pero también sabía que la soledad prolongada podía ser una espada de doble filo. Asintió suavemente. Bien. Tengen se puso de pie con un gesto animado. Perfecto. Tengo una reserva privada en la parte sur del complejo. Privacidad, silencio, y buen sake. ¿Qué más se puede pedir? Los dos se dirigieron al lugar. Tengen. Y bien, dijo finalmente, con una media sonrisa. ¿Cómo van las cosas con Mitsuri? ¿Ya no les da pena besarse en público? Hiyuu alzó la mirada lentamente, llevando la taza a los labios antes de responder con voz serena. Solo lo hacemos en casa. Es algo entre ella y yo. No tenemos necesidad de mostrarlo a todos. Tengen soltó una breve carcajada. Tan reservado como siempre, Tomioka. Y dime, ¿ya han compartido más que palabras? Hubo una pausa. Hiyuu no desvió la mirada ni mostró vergüenza, solo una tranquilidad inusitada. Sí. Varias veces. Dejó la taza en la mesa con cuidado, como si el tema no lo alterara. Tengen arqueó una ceja, divertido. No pensé que fueras de esos lujuriosos. Sorprendente. No lo soy, respondió Hiyuu sin titubeos. Pero Mitsuri es cálida. Sabe cuándo acercarse y cuándo detenerse. Me hace sentir humano. La sonrisa de Tengen se desvaneció por un instante. Bebió un sorbo largo antes de asentir, entendiendo más de lo que estaba dispuesto a decir en voz alta. Debe ser bueno tener algo así. Alguien así. Hiyuu no respondió. En lugar de eso, su expresión se volvió más sombría. Sabía que la conversación tarde o temprano iría en esa dirección. ¿Y qué hay de Shinobu? Preguntó Tengen con un tono más serio. ¿Aún la odias? Hiyuu miró el contenido de su taza por un largo instante, como si ahí se escondieran las palabras correctas. Cada día. Su voz era baja, firme. Igual que a Sanemi. Aiguro. Incluso a Rengoku y Tokito. ¿Y no crees que algo de eso sí te hizo más fuerte? Preguntó Tengen con cautela. Sí. Pero no por ellos. Me hice fuerte por necesidad, por rabia, por sobrevivir a ellos no gracias a su compasión, porque nunca la hubo. El silencio se hizo espeso. Tengen sabía que lo mejor era no justificar a los otros pilares. Porque aunque él no participó de aquella etapa, había oído rumores. Y ahora, ver la herida abierta en Hiyuu le daba una dimensión completamente nueva. No los perdonaré, dijo Hiyuu finalmente, con los ojos clavados en la mesa. Pero tampoco me voy a detener por ellos. Lo que soy ahora no les pertenece. Tengen asintió despacio. Entonces, que esa fuerza no sirva solo para derrotar demonios, sino también para no dejar que ellos te definan. Hiyuu alzó la mirada, por primera vez con un atisbo de gratitud.
Eso intento. Además, logré enfrentarme a una luna superior por mí mismo y la vencí. Tengen. No tengo dudas de que ya eres más fuerte que el viejo Imejima. No me interesa superar a nadie, respondió Hiyuu finalmente, con voz baja. Pero sé que ahora puedo proteger a quienes me importan incluso si eso significa enfrentar solo a un enemigo como Akasa o alguien peor. Tengen. Ja, eres extravagante Tomioka. Oye, te recomiendo esa bebida de ahí, pruébalo. Tomioka sostuvo por un momento la copa que Tengen le ofrecía. El brillo tenue de la lámpara de papel sobre la mesa hacía que el licor traslúcido reluciera con un tono ámbar cálido, como si fuera fuego contenido. Con un leve gesto de asentimiento, llevó la copa a sus labios y bebió. El sabor era intenso, ligeramente dulce al principio, pero con un retrogusto fuerte, casi abrasador. Fuerte, pero elegante, comentó tras unos segundos. ¿Cómo tú lo describirías? Tengen rió con satisfacción. Sabía que te gustaría. Lo traje de una de mis misiones en el norte. Un comerciante decía que era un licor para espíritus que han conocido la guerra. Me pareció apropiado para ti. Hiyuu no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en el borde de la copa, contemplando el reflejo distorsionado de las lámparas flotantes del jardín. El silencio no era incómodo. Entre ellos, las palabras a veces sobraban. Habían compartido campos de batalla, sangre y pérdidas. Habían visto caer a sus compañeros, y también cómo algunos volvían a alzarse más fuertes, más endurecidos por el dolor. Nunca imaginé que viviría tanto, dijo finalmente Hiyuu, con la voz apenas audible, pero firme. Y menos aún que hallaría una razón para seguir adelante. Tengen se inclinó hacia él, apoyando un codo en la mesa mientras giraba su copa con los dedos. ¿Mitsuri? Hiyuu asintió con lentitud. Ella fue el primer rayo de luz después de tanta oscuridad. Me sostuvo cuando ni siquiera yo quería sostenerme. No fue solo afecto, fue voluntad. Me hizo querer ser más fuerte, no por los demás, sino por mí. Para que nadie volviera a decidir por mí. Tengen lo observó en silencio durante unos segundos más, y luego tomó un largo trago. Te entiendo más de lo que crees. Mis 3 esposas, fueron mi ancla y mi impulso. Cada vez que salía al campo, pensaba en ellas. En sus risas, en sus regaños, en su fe en mí. Uno no se vuelve fuerte por ego. Se vuelve fuerte porque tiene algo que proteger. ¿Y tú, Tomioka, tú tienes eso ahora? Hiyuu no respondió con palabras. Solo asintió, lentamente. El dolor de sus recuerdos aún vivía dentro de él, pero ya no lo dominaba. La tortura, la humillación, el odio, eran cicatrices que ahora le hablaban de supervivencia. Y Mitsuri, con su ternura, con su presencia cálida y luminosa, había sido la clave para que él encontrara el camino de regreso a sí mismo. Tomioka, dijo Tengen con una sonrisa, no sé si ahora eres el más fuerte de todos, pero sin duda eres el que más ha cambiado. Y eso me basta, respondió Hiyuu con calma. Tengen rió. Después de un rato, Hiyuu estaba algo ebrio e iba en el hombro de Tengen. Tengen. Parece que no toleras bien el alcohol, Tomioka, comentó Tengen entre risas contenidas, aunque claramente divertido. Espero que Mitsuri no me regañe por devolverte así. Tal vez deba escribir una nota de disculpa. Hiyuu no respondió de inmediato. Murmuró algo ininteligible, y luego alzó un dedo en el aire como si quisiera hacer una declaración importante. Sus ojos estaban medio cerrados, pero brillaban con una calidez poco común en él. Finalmente habló, con una voz arrastrada por el sake pero impregnada de convicción. Mitsuri es hermosa como una flor de cerezo, que pelea con demonios. Tengen soltó una carcajada. ¿Una flor que pelea con demonios? Vaya metáfora extravagante viniendo de ti. ¿Quién diría que el frío Tomioka es un poeta cuando está borracho? Hiyuu ignoró el comentario y prosiguió, ahora con una mezcla de ternura e inocencia en su tono. Su cabello, es como algodón de azúcar pero más sabroso. Aunque nunca lo he probado, solo lo imagino. Tengen ya no podía contenerse. La risa brotaba con fuerza, tanto que tuvo que detenerse un momento y apoyar a Hiyuu contra una columna de madera para no caer con él de la risa. Por los dioses. Esto es mejor que cualquier obra de teatro. Continúa, Tomioka, por favor. ¿Qué más tienes para decir de tu amada flor guerrera? Hiyuu cerró los ojos un segundo, como si evocara una imagen sagrada. Cuando sonríe todo se siente bien incluso si el mundo se está cayendo. Y cuando se enoja da miedo pero se le ve tan linda que no me importa. Tengen lo palmoteó en la espalda con suavidad, sacudiéndolo un poco. Eres un desastre adorable, Tomioka. Si Mitsuri te escuchara, seguro se derretiría. O te abrazaría hasta romperte una costilla.
Quiero que me abrace para siempre, murmuró Hiyu, ya casi cayendo dormido. Y si me regaña le hago ojitos y a veces me deja salirme con la mía. Tengen se rió con fuerza, pero sin burla. Era la risa de quien encontraba alegría en ver a un amigo tan serio, tan reservado, abriéndose de la manera más absurda y genuina posible. No sabía que tenías un modo travieso, Tomioka. Esto definitivamente merece contarse en la próxima reunión de Ashirasa, aunque claro, solo si sobrevives a la resaca. No le digas a Shinasugawa ni a Iguro esos malditos, musitó Hiyu mientras su cabeza se deslizaba lentamente por el hombro de Tengen. Tranquilo, tu reputación de guerrero sombrío está a salvo por ahora. Hiyu seguía balbuceando cosas. Al llegar a la finca de Tomioka, Mitsuri ya estaba ahí, y vio a Tengen llegar con Hiyu en su espalda. ¿Qué le pasó a Hiyu?, preguntó con tono serio, inusualmente severa para alguien tan dulce. Sus ojos, normalmente chispeantes, mostraban una mezcla de preocupación e irritación. Tengen, aún con una media sonrisa en el rostro, intentó suavizar la escena. Tomamos unos tragos, nada fuera de lo común, pero resulta que tu querido Tomioka no tiene la más mínima tolerancia al alcohol. Bastaron un par de copas y empezó a decir cosas como el cabello de Mitsuri es más sabroso que el algodón de azúcar. ¿Qué?, exclamó ella, sin saber si reírse o regañarlo. Sin mediar más palabras, Mitsuri dio un paso al frente y, con precisión quirúrgica, asestó un puñetazo directo al abdomen de Tengen. No fue un golpe brutal, pero sí lo suficientemente firme como para que el pilar del sonido soltara una exclamación ahogada mientras bajaba con rapidez a Hiyu de su espalda. «Dámelo, rápido», ordenó Mitsuri, extendiendo los brazos para recibir al espadachín ebrio. «Pai. Con cuidado, que todavía no me recupero de mi última misión», se quejó Tengen mientras entregaba a Hiyu con una sonrisa nerviosa. No sabía que el amor podía golpear tan fuerte. Hiyu, completamente entregado a la somnolencia del alcohol, murmuró contra el hombro de Mitsuri. «Mi flor de batalla tan linda, tan fuerte me protege y me regaña». Mitsuri lo abrazó con firmeza, aunque no pudo evitar sonrojarse al escuchar las palabras empapadas en ternura que salían de los labios de quien usualmente se comunicaba con monosílabos y miradas distantes. «Pai, Hiyu, no puedes decir esas cosas cuando estás así», dijo ella en voz baja, acariciándole suavemente el cabello. Tengen, apoyado contra una columna de la entrada, observó la escena con una mezcla de diversión y respeto. «Jamás creí que vería esto», comentó mientras se sobaba el estómago. Tomioka, el silencioso, el estoico, reducido a un romántico de sake. Lo que hace el amor y unas copas. Y tú, no le vuelvas a dar alcohol, reprochó Mitsuri con voz firme, aunque su expresión ya se había suavizado. «Lo prometo», respondió Tengen con una reverencia burlona. Aunque debo admitir que fue bastante entretenido. «Buenas noches, dulces enamorados. Trataré de no contarle esto a Sanemi aunque me va a costar mucho». Y con una última carcajada, se alejó del lugar, dejándolos bajo la luz de la luna. Mitsuri llevó a Hiyu al interior, con delicadeza, como si cuidara a un niño que regresaba exhausto del campo de juego. Lo acomodó sobre un futón, le quitó las botas con paciencia, y lo cubrió con una manta ligera. Mientras él murmuraba cosas inconexas, ella se sentó a su lado, con una sonrisa apacible, tomando su mano con suavidad. «Eres tan tierno cuando estás así, aunque mañana te haré pagar cada palabra. Pero por ahora solo duerme». Hiyu, en un último murmullo, susurró. «Eres mi hogar». Y Mitsuri, sonrojada hasta las orejas, no pudo evitar dejar caer una lágrima de ternura antes de responder. «Y tú el mío, tontito». Días después, Hiyu comía unos filetes que Mitsuri le había dado. Era de noche y estaba regresando de una misión, pero decidió hospedarse. En eso algo tocó su ventana. La abrió y ahí estaba su cuervo Kansaburo. «Urgente. Urgente». El pilar del sonido y los jóvenes Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Asebira se enfrentan a una luna superior en el distrito rojo. «Debes acudir de inmediato, Tomioka». El corazón de Hiyu no se aceleró, pero su mirada se endureció como si el acero hubiera pasado por sus venas. No respondió con palabras. Simplemente asintió y giró sobre sus talones. En menos de un minuto, su aori ondeaba sobre sus hombros, su katana ya ceñida al cinto. Salió de la finca sin alborotar nada, como una sombra que obedece al deber por encima del descanso, por encima de sí misma. Ya en el exterior, antes de dar el primer salto hacia el bosque, se volvió una última vez hacia la entrada. «Gracias por la cena, Mitsuri», murmuró, aunque sabía que ella no estaba allí para oírlo. Y sin más, desapareció entre los árboles, dejando tras de sí solo el murmullo de las hojas al agitarse. En su mente, todo se volvió claro.
¿Una luna superior? ¿Cuál de ellas? Si Tengen pidió refuerzos, es más grave de lo que parece. Tanjiro aún no domina completamente su técnica. Zenitsu y Inosuke son poderosos, sí, pero no para esto. Yo ya vencía a Akasa. Puedo hacerlo de nuevo. Puedo con otra luna. Debo llegar a tiempo. Sus pensamientos no eran gritos, sino convicciones. Cada rama que dejaba atrás, cada tejado que cruzaba, lo hacía con una precisión quirúrgica. Su cuerpo, adaptado a la fatiga, avanzaba sin flaquear. El pasado ya no lo detenía. Ni la culpa. Ni el odio. Solo el deber. Y el deseo inquebrantable de proteger. Tanjiro, aguanta. Ya voy en camino. Corrió lo más rápido que pudo. Pero cuando llegó, lo que vio lo detuvo por un segundo. El cielo nocturno estaba teñido de rojo, no por la luna ni por las linternas del distrito, sino por las llamas. Las casas ardían, los tejados colapsaban y el humo se alzaba como el suspiro agónico de una ciudad atrapada en el infierno. Llegué tarde. Las palabras, secas y frías, escaparon de sus labios como un juicio. Entonces lo escuchó. Una risa. No humana. No solo por su tono agudo y arrastrado, sino porque había en ella una satisfacción enfermiza, una alegría sádica que nacía del caos. Hiyuu giró el rostro. El sonido provenía de uno de los callejones aún en pie, donde las sombras danzaban a causa del fuego. Y entonces lo vio. Un demonio. Su cuerpo era extremadamente delgado, tanto que sus costillas sobresalían como cuchillas bajo la piel tensada. Los brazos largos sostenían dos guadañas curvas, cada una cubierta con restos de sangre aún tibia. Su rostro tenía ojos amarillentos, deformes, y una sonrisa demasiado amplia como para ser natural. Frente a él, estaba Tanjiro. De rodillas. Su respiración era errática, su espada destrozada a medio metro de distancia. La caja de madera donde dormía Nezuko estaba justo detrás de él, intacta pero vulnerable. ¿Por qué no te conviertes en demonio, mocoso?, dijo la criatura, en un tono casi afectuoso, como si ofreciera un regalo en lugar de una condena. Me agradas. Eres fuerte. Tienes convicción y aroma a dolor. Esa mezcla es deliciosa. Tanjiro apretó los dientes. Sangre corría por su mejilla. Uno de sus hombros sangraba profusamente, y el ojo izquierdo parecía hinchado. Jamás, susurró con la poca fuerza que le quedaba. Nunca seré como tú. El demonio soltó una carcajada y comenzó a girar lentamente una de sus guadañas entre los dedos, como si estuviera afinando un instrumento. Oh, qué respuesta tan típica. Pero sabes, el valor no te servirá cuando mueras por proteger una caja. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Un secreto? ¿Una carga? ¿O es algo que ni tú puedes abandonar? Es mi hermana. Rugió Tanjiro, con la voz quebrada pero con los ojos llenos de fuego. Ah, ahora lo entiendo, murmuró el demonio, bajando lentamente la guadaña hacia la caja. Tal vez me la quede. Y justo en el instante en que el demonio alzó la mano para atacar, un sonido cortó el aire. Clan. La hoja de una katana se estrelló contra la guadaña, desviándola apenas lo suficiente. El demonio se echó hacia atrás, sorprendido. Y frente a él, imperturbable, estaba Hiyuu Tomioka. Su expresión era la de siempre. Fría, sin adornos. Pero sus ojos ardían como nunca antes. Su presencia era como el agua que precede al maremoto. Silenciosa, pero imposible de ignorar. No volverás a levantarle una mano a Kamado ni a su hermana. El demonio dio un paso atrás. Incluso él podía sentirlo. Esa presión en el aire, ese peso invisible que oprimía el pecho. Hiyuu no era solo un pilar. Era una amenaza real. Un asesino de demonios con la mirada de alguien que ha sobrevivido al infierno y decidió quedarse a vigilar su puerta. ¿O otro espadachín? Y este tiene más presencia. Más dolor acumulado. Delicioso. Sonrió el demonio, lamiéndose los labios. Tomioka, ¿verdad? He oído hablar de ti. Dicen que venciste a Akasa. Y lo volvería a hacer. Hiyuu desenvainó lentamente su katana, la hoja brillando con un fulgor que contrastaba con las llamas a su alrededor. Pero contigo no tomaré mi tiempo. Pero entonces, el sonido de algo cayendo del cielo rasgó el aire como un latigazo. Un segundo después, el suelo tembló levemente con el impacto. A un par de metros de Hiyuu, aterrizó una figura femenina, esbelta y peligrosa. Daki, con su cabello blanco ondeando como serpientes vivas y los ojos resplandecientes de arrogancia. Hermanito, ¿por qué tardas tanto? Solo es otro cazador. La voz de la demonio era melosa, casi infantil, pero con un filo oculto detrás de cada palabra, como una aguja cubierta de seda.
Sus cinturones de obi se desplegaron detrás de ella como pétalos oscuros, cargados de poder destructivo. Gyutaro, desde las sombras, emitió una risita aguda, rasposa, casi molesta. Su silueta emergió poco a poco, caminando como si sus huesos estuvieran a punto de quebrarse con cada paso, las guadañas arrastrándose con un sonido metálico, chirriante. Sí, hermanita, pero recuerda que este venció a casa. Su sonrisa se ensanchó grotescamente. Así que, vamos a pelear con todo. Daki soltó una carcajada. Muy bien. Pero no podrá contra los dos. Nunca pueden. Desde el suelo, Tanjiro intentó ponerse de pie. Apretó los puños, el cuerpo tembloroso, la frente sangrante. Sus ojos, sin embargo, mantenían esa llama inextinguible que lo había caracterizado desde el primer día que sostuvo una espada. Hiyuu, déjame ayudarte. El pilar del agua lo miró por el rabillo del ojo. No había desprecio, ni condescendencia. Solo comprensión. Y decisión. Estás herido. Si los demás están vivos, ayúdalos y váyanse de aquí. Pero, yo me encargo. La voz de Hiyuu cortó la conversación como su katana lo haría con una amenaza inminente. No era una orden cruel, era una verdad. Tanjiro no podría seguir ese ritmo, no ahora. Tanjiro apretó los dientes, con el alma hecha trizas, pero sabía que no debía interferir. Confío en ti, Tomioka-san. Dijo finalmente, y comenzó a moverse, con pasos pesados, hacia las zonas en ruinas en busca de Zenitsu, Inosuke o incluso Tengen. La atención de Hiyuu volvió de inmediato a sus enemigos. Gyutaro lamía una de sus guadañas con deleite enfermo, mientras Daki comenzaba a liberar sus obis, que se agitaban como criaturas vivas, listas para cercenar. Una danza coordinada, pensó Hiyuu. Daki ataca desde lejos con sus lazos, Gyutaro se acerca para matar con sus guadañas. Un dúo mortal. Pero él no era un espadachín cualquiera. Era Hiyuu Tomioka, el espadachín que había enfrentado a la Luna Superior 3 y había sobrevivido. No solo eso, lo había vencido. ¿Listo, hermanito? Dijo Daki con emoción mientras sus obis se disparaban hacia Hiyuu como látigos de seda afilada. Claro. Córtalo, Daki. Pero Hiyuu ya no estaba ahí. Un fugaz destello azul cruzó el campo de batalla, seguido de un estruendo violento. Daki fue arrojada como una muñeca de trapo, su cuerpo impactando contra varias casas, una tras otra, hasta finalmente quedar sepultada entre escombros. El polvo se levantó formando una nube densa, mientras fragmentos de madera y tejas volaban por el aire. Gyutaro rugió. No toques a mi hermana. Sus ojos se tornaron más salvajes, y sin titubear, lanzó una ráfaga de cortes de sangre en dirección a Hiyuu. Las hojas afiladas, formadas por su propia sangre endurecida, cortaron el aire como cuchillas invisibles, cada una de ellas con una trayectoria errática y mortal. Pero Hiyuu se movió con la gracia de una corriente de agua serpenteando entre las rocas. Cada paso suyo parecía anticipar el siguiente ataque, esquivando por milímetros, girando su cuerpo con fluidez, desplazándose con una mezcla de elegancia y letalidad. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, estuvo frente a Gyutaro. El demonio apenas tuvo tiempo de cruzar sus guadañas. La katana de Hiyuu chocó contra ellas con tal fuerza que el suelo bajo sus pies se agrietó, formando una red de fisuras que se expandía desde el punto de impacto. El sonido fue ensordecedor. Metal puro chocando con oscuridad corrupta, como si la propia tierra protestara ante la colisión. Pero Hiyuu no se detuvo. Con una velocidad que superaba la percepción común, comenzó una sucesión de ataques tan rápidos y precisos que dejaban estelas de agua a su paso. Cada corte tenía un propósito, un ángulo calculado, una intención de romper la defensa, de encontrar la brecha en el movimiento de su oponente. Gyutaro bloqueaba con dificultad creciente. Aunque su regeneración era veloz, y su habilidad con las guadañas formidable, no estaba acostumbrado a un espadachín que combinara también técnica, velocidad y silencio. Los ataques de Hiyuu no eran acompañados de gritos ni advertencias. Solo llegaban, uno tras otro, imparables como una lluvia torrencial. Gyutaro rugió. ¡Basta! Soltó un grito visceral, uno que resonó como una onda expansiva por todo el distrito rojo. Hiyuu se detuvo un instante, retrocediendo con precaución, mientras el aire se tensaba, cargado de sangre y rabia. Y entonces, sin más aviso, Gyutaro se lanzó al contraataque. Sus cortes de sangre eran ahora de mayor calibre, más anchos, más afilados, más rápidos. Cada uno de ellos arrasaba el terreno, provocando que el suelo se agrietara profundamente. La tierra se alzaba, fragmentada, como si estuviera siendo despedazada por las olas invisibles de un maremoto.
Pero Hiyuu ya no estaba ahí. Una figura descendió desde lo alto. En completo silencio. Con precisión quirúrgica. Hiyuu había saltado sobre su oponente, aterrizando justo detrás de él. Respiración del agua, 14ª postura. Ola aplastante. Un rugido ensordecedor pareció emanar de la misma hoja de su katana cuando Hiyuu canalizó toda su energía en un solo y devastador tajo diagonal. La técnica no buscaba la sutileza ni el equilibrio. Era fuerza bruta, pura y destructiva, inspirada en la imparable violencia de una ola gigante estrellándose contra un acantilado. El impacto fue monumental. Gyutaro salió disparado por el aire, como una marioneta sin control, su cuerpo golpeado con tal violencia que atravesó varios tejados en línea recta, hasta elevarse sobre las llamas del distrito como un proyectil oscuro contra el cielo nocturno. Pero Hiyuu no le dio tiempo para recuperarse. En un solo movimiento fluido, se impulsó hacia arriba, su figura girando entre las brasas flotantes y el humo. Lo alcanzó en pleno vuelo, la katana centelleando con una determinación inquebrantable. Respiración del agua, 16ª postura. Tormenta de los mares. Y entonces comenzó el verdadero castigo. Hiyuu se convirtió en una tormenta viviente. Se movía en el aire con una agilidad sobrehumana, como si flotara entre corrientes invisibles. Su katana trazaba arcos por todas partes, azotando a Gyutaro desde ángulos imposibles. Un tajo desde la izquierda, otro desde abajo, uno más desde arriba, una estocada desde atrás. Cada movimiento era una extensión de su voluntad y de la rabia contenida por las vidas que esos demonios habían destruido. Los cortes se sucedían en ráfagas caóticas, como olas en una tormenta marítima, una tras otra, sin ritmo predecible, sin espacio para respirar. Gyutaro apenas podía bloquear una cuando ya otra lo golpeaba desde otro flanco. Su cuerpo demoníaco, aunque resistente, empezaba a mostrar grietas. Las heridas se acumulaban. La regeneración, aunque activa, no podía seguir el ritmo de la devastación. Y entonces, con un giro final, Hiyuu elevó su katana por encima de su cabeza y descendió en picado, impulsado por su propio peso y por la fuerza de la gravedad. El último golpe fue descendente, poderoso, implacable. La hoja impactó en el pecho de Gyutaro con tal fuerza que lo lanzó al suelo como un meteorito, creando un cráter al momento del impacto. El estruendo sacudió los edificios cercanos, el polvo se elevó en columnas densas, y el silencio reinó por un breve segundo. Una lluvia de brasas flotaba a su alrededor. Hiyuu aterrizó de pie al borde del cráter, su respiración aún firme, aunque agitada. Su auri ondeaba ligeramente con el calor del fuego que aún consumía las estructuras cercanas. Dentro del hoyo, Gyutaro se retorcía, su cuerpo partido en múltiples puntos, su respiración entrecortada, y su expresión ahora reflejando no burla, sino sorpresa y miedo. Hiyuu no era solo un pilar. Era una fuerza de la naturaleza. Esto aún no ha terminado, dijo con voz baja, profunda, y caminó hacia el centro del cráter, donde el demonio, por primera vez en años, no supo si podría levantarse. En eso tuvo que saltar porque unas fajas se dirigían hacia él. Daki llegó y ayudó a su hermano a levantarse. Hiyuu los observaba desde el techo donde había aterrizado e incrustó su katana en el tejado. ¿Quieren saber cómo vencía a casa? Daki gruñó, con el rostro lleno de odio y la ropa rasgada. Ayudaba a su hermano a incorporarse, con una expresión de ansiedad contenida. Gyutaro temblaba. No de miedo sino por la humillación. Su cuerpo, aún regenerándose, mostraba grietas evidentes, marcas de la brutalidad de la tormenta de los mares. «No juegues con nosotros», gritó Daki. «Te vamos a hacer pedazos. Vas a pagar por eso». Rugió Gyutaro con furia desbordada. La sincronía de los hermanos demoníacos era impecable. Como si sus pensamientos estuvieran conectados, ambos se lanzaron a la ofensiva con una ferocidad asesina. Las fajas de Daki se extendieron en el aire como látigos de seda afilada, buscando inmovilizar y desmembrar. Al mismo tiempo, las guadañas envenenadas de Gyutaro cortaban el aire con arcos letales, liberando oleadas de cortes de sangre que se dirigían como proyectiles contra el pilar del agua. Hiyuu no se movió de inmediato. Solo soltó un suspiro. Un suspiro profundo, controlado, cargado de una determinación insondable. Sus ojos, antes serenos como un lago al amanecer, se tornaron intensos, como las profundidades del océano en medio de una tormenta. Entonces, su corazón comenzó a latir con fuerza, como un tambor de guerra resonando en su pecho. El flujo de sangre en su cuerpo cambió. El ritmo de su respiración se ajustó. Su temperatura corporal subió abruptamente, como si estuviera preparando su organismo para una transformación más allá de los límites humanos. Y entonces, la marca apareció.
Hiyuu apretó con fuerza la empuñadura de su katana. La hoja, sensible a su nueva energía vital, comenzó a tornarse carmesí. No con pintura ni con sangre, sino con una temperatura tan elevada que el metal mismo cambió de color. La katana roja brilló bajo el cielo nocturno como una extensión de su voluntad. En ese instante, su presencia desapareció, literalmente. Para los demonios, era como si Hiyuu hubiese dejado de existir. Su presencia se desvaneció del campo de batalla. Daki miró a su alrededor, nerviosa, fijas las fajas en el aire como una red que buscaba atrapar algo invisible. Gyutaro se tensó, girando en todas direcciones, su vista afilada e incapaz de detectar siquiera un movimiento. Pero Hiyuu ya había actuado. Con un solo paso hacia adelante, había cruzado el espacio entre ellos a una velocidad que rompía la lógica visual. El golpe llegó. Luego otro. Y otro más. Como si el viento cortara con filos afilados, ambos demonios recibieron una docena de tajos en un solo instante. Cortes precisos, medidos, no al azar, sino dirigidos a puntos clave. Articulaciones, músculos principales, zonas donde la regeneración tardaría más. Incluso las guadañas de Gyutaro fueron interceptadas en su recorrido, desviadas o golpeadas con tal fuerza que una de ellas se resquebrajó. Daki chilló. Un grito agudo, como cristal rompiéndose. Sus fajas fueron reducidas a cintas sueltas, cortadas en pleno vuelo por una velocidad que no alcanzó a registrar. Sangre brotó de su pecho, sus brazos, su abdomen. Gyutaro jadeó. Retrocedió tambaleándose. Sus costillas habían sido fracturadas. La guadaña izquierda colgaba, sujeta por los hilos de un músculo desgarrado. Por primera vez desde que se convirtió en demonio, no entendía qué había pasado. Hiyuu apareció detrás de ellos. De pie. Con la espada aún alzada en diagonal. Su respiración era pausada, profunda, regulada con una perfección casi antinatural. En su mejilla, la marca ardía como si el fuego la alimentara desde dentro. Su katana carmesí goteaba sangre demoníaca, pero no temblaba. Hiyuu no dijo una palabra. Solo levantó su katana una vez más, su hoja aún teñida de rojo brillante, la esencia del poder contenido en su respiración fluyendo como una extensión de su alma. Respiración de agua, 15ª postura. Corriente subterránea. El aire alrededor suyo pareció temblar por un instante, y luego desapareció. Lo único que quedó fue un leve sonido. El chapoteo suave de agua, como si alguien hubiese entrado al río sin agitarlo. Gyutaro reaccionó al instante. Su mirada se volvió frenética, girando en todas direcciones mientras apretaba sus guadañas con fuerza. Sabía que Hiyuu no había huido. Estaba ahí. En alguna parte. Como una corriente bajo la superficie, invisible, pero mortal. Un destello. Un dolor agudo. El demonio chilló. Un tajo limpio apareció de pronto sobre su costado derecho, justo debajo de la caja torácica. La sangre brotó con violencia. Su regeneración ya no era tan veloz. Algo dentro del corte ardía, como si el filo carmesí hubiese infectado su cuerpo con una energía que le impedía sanar como antes. Giró con furia, blandiendo sus guadañas en un arco defensivo. Pero Hiyuu ya no estaba ahí. Daki alzó sus fajas, expandiéndolas como una cúpula defensiva, intentando cubrir todos los ángulos. Sabía que era el siguiente objetivo. El sudor perla su frente, no por cansancio, sino por una emoción que rara vez había sentido desde que era demonio. Miedo. Y entonces lo sintió. Un susurro de movimiento, una vibración en el aire. Solo alcanzó a alzar una de sus fajas como barrera cuando una línea afilada de dolor cruzó su cuello. Un corte perfecto, sin temblor ni resistencia. Su cabeza voló, girando en el aire, mientras sus ojos parpadeaban con incredulidad. Me cortó la cabeza. No es justo, gimió. Su cuerpo tambaleó y, con un movimiento automático, recogió su cabeza con ambas manos. Como una muñeca rota intentando recomponerse, encajó su cuello sangrante y volvió a unir su cráneo al torso. La piel se reabsorbió, el hueso se soldó, y los ojos de Daki recuperaron el brillo rojo lleno de odio. Hermano. Llamó jadeando. No puedo contra él, no puedo verlo, no puedo seguir así. Gyutaro dio un paso al frente. Su mirada ahora estaba manchada no solo de rabia, sino también de desconcierto. Hiyuu no solo estaba superando su regeneración o su fuerza estaba quebrando su voluntad. Desde lo alto de un tejado, a contraluz de la luna, Hiyuu apareció de nuevo. La brisa nocturna agitaba su aori, aún manchado de sangre demoníaca. Su expresión era neutra, serena, como si el peso de la batalla no lo tocara. Sin embargo, en su interior, cada fibra de su ser estaba centrada en un solo objetivo: aniquilarlos.
Ustedes mataron sin piedad. Destruyeron vidas, separaron familias. ¿Y tú qué sabes de nosotros? Gruñó Gyutaro con la voz llena de veneno. Nadie sabe lo que fuimos. Lo que sufrimos. Hiyuu bajó la vista. Saberlo no cambia lo que hacen ahora. No importa cuánto dolor haya detrás, si eliges sembrar dolor en otros, te conviertes en aquello que más odiabas. Hiyuu alzó su katana. Pero me apiadaré de ustedes y les daré una muerte indolora. La voz de Hiyuu era suave, casi compasiva. No había arrogancia ni odio, solo una resolución serena, como la de quien lleva el peso de muchas muertes, incluso de aquellas que debía ejecutar con justicia. Alzó su katana. La hoja carmesí brilló bajo la luz de la luna, como si reconociera la gravedad del momento. El aire se tensó. El mundo pareció detenerse durante un segundo. Y luego, todo fue silencio. Un destello cruzó el campo de batalla. Un único trazo de luz, veloz como un rayo, limpio como el reflejo de la luna en el agua. No hubo grito. No hubo defensa. Solo un corte. Ambos demonios quedaron inmóviles. Gyutaro sostenía sus guadañas aún en guardia. Daki había elevado un par de fajas, pero ni siquiera había alcanzado a formar una barrera. La sangre comenzó a brotar lenta, inevitable. Sus cabezas cayeron al mismo tiempo, como si obedecieran a una ley natural. No hubo violencia en la caída, solo un final. Los cuerpos colapsaron con un ruido sordo sobre el suelo destrozado. Detrás de ellos, firme, inmutable, se encontraba Hiyuu Tomioka. Su espada, ya envainada, aún parecía vibrar con el eco del último movimiento. Respiración de agua, quinta postura. Lluvia tras la sequía, dijo en voz baja. Un nombre poético. Y apropiado. Una técnica que no buscaba desgarrar ni destruir, sino liberar. Como la lluvia que cae luego de un largo y cruel período sin agua, refrescando la tierra, cerrando heridas abiertas. Era una técnica de compasión. Un corte tan limpio que el alma no sufría. Un final digno, incluso para aquellos que habían causado tanto dolor. Hiyuu permaneció en silencio, con la mirada fija en los cuerpos inertes. No sintió satisfacción ni victoria. Solo una profunda tristeza. Recordó a Tanjiro. A Nezuko. A Sabito. A todos aquellos que habían caído por culpa de demonios y también a aquellos demonios que, como los hermanos frente a él, habían sido víctimas del mundo antes de volverse verdugos. Ojalá hubieran tenido otra vida, murmuró. El viento sopló suavemente, levantando polvo y cenizas del campo de batalla. La noche parecía más tranquila ahora. Más liviana. La amenaza había terminado. Hiyuu apagó su marca y solo respiró un poco agitado. Creo que a la larga, esto me pasará mucha factura. Era momento de encontrar a los demás. Tanjiro, susurró con una mezcla de esperanza y temor. El chico había crecido mucho. Había demostrado una voluntad férrea, una compasión profunda y una fuerza que ya rivalizaba con la de los pilares. Pero aún así, seguía siendo Tanjiro. El hermano protector, el joven de sonrisa amable, el muchacho que había cargado con su hermana demonio a través de todo un país. Hiyuu comenzó a avanzar. Saltó de un tejado a otro, con movimientos que ya no eran tan fluidos como al inicio, pero aún suficientes. Las casas estaban en ruinas, muchas envueltas en llamas. Los escombros eran testigos del caos que había desatado el combate. El aroma del humo, de la sangre, y del miedo aún flotaba en el aire. A medida que recorría la zona, buscaba señales de vida. Una voz, un grito, una respiración. Pero lo único que oía era el viento y el crepitar de los incendios. Hasta que lo escuchó. Un jadeo. Suave. Ahogado.